En una cálida noche de julio de 1994, en el sur de México, la tranquilidad de un pueblo aislado se vio perturbada por algo inexplicable. Cerca de un templo maya olvidado, una figura solitaria comenzó a formarse entre las sombras, como si emergiera directamente del corazón de la tierra. 7 personas, con rostros inexpresivos y pasos suaves, surgieron de una estructura de piedra que muchos consideraban maldita. ¿De dónde venían? ¿Por qué estaban allí? Y, lo más importante, ¿qué querían? Estas preguntas nunca fueron respondidas, al menos no en ese momento. El protagonista de nuestra historia, David Ávila, era periodista de investigación, conocido por su implacable escepticismo y su mirada crítica hacia las historias y leyendas que circulaban en la región. Creía firmemente que detrás de cada mito había una explicación lógica, aunque fuera dolorosa o aterradora. En 1994, se encontraba en la ciudad para cubrir una serie de reportajes sobre el resurgimiento de antiguos rituales indígenas en algunas zonas. Pero lo que descubrió en aquel templo cambió para siempre su percepción de la realidad. David llegó al templo maya tras oír rumores sobre una ceremonia secreta que estaba a punto de celebrarse. Al acercarse a la entrada, su corazón se aceleró. No había señales de actividad humana, pero una presencia densa le hizo sentir que algo o alguien lo observaba. Y entonces, al mirar hacia la entrada, aparecieron los 7 desconocidos. No los habían visto hasta ese momento, pero allí estaban, como sombras de carne y hueso. No hablaron, no se movieron con rapidez, simplemente permanecieron allí, con la mirada perdida en el horizonte. La escena era tan inquietante que David sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque sabía que debía documentar lo que ocurría. Cámara en mano, hizo lo que cualquier periodista haría. Capturó la escena, cada movimiento, cada detalle de aquellas figuras misteriosas. Pero lo que ignoraba era que esta grabación, que debería haber sido un simple reportaje, se convertiría en la clave de una historia que pondrá a prueba nuestra comprensión de lo real y lo sobrenatural. La grabación, sin embargo, nunca se publicó. Antes de que David pudiera entregar el material a la redacción, desapareció, dejando tras de sí solo el misterio de su viaje. Sus amigos y colegas lo buscaron sin éxito. Algunos creían que se había perdido en la selva o que había sufrido un accidente, pero había algo en el ambiente. La sensación de que la verdad se escondía tras una explicación más amplia. 28 años después, en 2022, la grabación de David fue descubierta por un joven arqueólogo llamado Marta López. Se topó con la cinta mientras investigaba los archivos de una antigua expedición arqueológica en Yucatán. Marta jamás imaginó que al ver ese video abriría una caja de Pandora repleta de secretos enterrados y realidades alternativas. Al ver la grabación, se dio cuenta de algo que ni David ni ningún otro observador habían notado en ese momento. Algo invisible al ojo común, algo que sucedió en el instante en que los 7 desconocidos salieron del templo. Algo que alteraría la cronología, la percepción de la realidad y la naturaleza misma de la historia que creía conocer. Al ver la grabación, Marta López no solo tuvo una revelación sobre los 7 desconocidos, sino también sobre el propio David. Sabía que no era simplemente un periodista escéptico, buscaba algo más grande, algo que trascendía los límites de la ciencia y la lógica. Con el tiempo, empezó a preguntarse si la incansable búsqueda de respuestas de David no lo había conducido a un destino funesto. Las últimas palabras de su diario, que Marta descubrió entre los archivos de la expedición, parecían indicar que había descubierto algo antes de desaparecer, algo que temía, pero que no podía evitar investigar. Marta era una mujer de 34 años, apasionada por la arqueología, pero también marcada por un trauma personal.
Su padre, también arqueólogo, había desaparecido durante una expedición en una zona remota de México cuando ella tenía solo 12 años. Esta pérdida la marcó profundamente, persistente, con una búsqueda incansable de la verdad, pero también cargada con una sombra de desconfianza sobre lo que realmente se oculta en las sombras del pasado. Su interés por el trabajo de David no era meramente profesional. Veía en él una figura con la que se identificaba de una manera casi íntima. Mientras Marta investigaba la grabación, comenzó a indagar más en el entorno del pueblo donde David había estado en 1994. Yucatán, con sus densos bosques y ruinas mayas, siempre ha sido un lugar de misterio y leyenda. La antigua civilización maya, que construyó grandiosos templos y tenía una profunda conexión con el cosmos, siempre ha estado rodeada de misterio. Pero los relatos sobre el templo donde David había realizado la grabación eran aún más confusos. Algunos decían que era un lugar de culto secreto, donde una secta que había sobrevivido a la caída del Imperio Maya practicaba rituales arcanos. Otros, más supersticiosos, afirmaban que el templo estaba conectado a un portal a otra realidad, donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Las leyendas no terminaron ahí. Los 7 extraños que aparecieron en 1994 como sombras silenciosas fueron descritos de maneras contradictorias. Algunos los veían como figuras angelicales, mensajeros de otro mundo, mientras que otros los consideraban entidades malévolas, portadoras de un destino funesto para quienes osaban cruzarse en su camino. Una cosa era segura. Desde el día de su aparición, el pueblo jamás volvió a ser el mismo. El miedo se apoderó de la zona y comenzaron a circular historias de desapariciones y sucesos inexplicables. Fue en este contexto de miedo y misterio donde entró David. A diferencia de Marta, quien siempre había buscado la verdad, aunque con cierto escepticismo, David estaba decidido a desmentir las leyendas y descubrir la explicación racional de todo. Su escepticismo lo llevó a una peligrosa obsesión, algo que lo aisló cada vez más de quienes lo rodeaban. Creía que al desentrañar los misterios, podría controlar lo que sucedía allí. Pero, como Marta estaba descubriendo, tal vez se había perdido a sí mismo en el misterio que intentaba resolver. Lo que Marta aún ignoraba era que su investigación estaba a punto de adentrarse mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras observaba la grabación de David, la tenue luz que iluminaba el templo reveló algo que hasta entonces le había pasado desapercibido. Una figura sombría, aparentemente solo una sombra al fondo, pero que claramente observaba a David mientras filmaba. Esa presencia, o mejor dicho, la falta de explicación sobre quién o qué era, añadió una nueva capa de incertidumbre a los acontecimientos. Las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo podía alguien o algo estar presente de una forma tan discreta pero a la vez tan dominante? Marta sentía una tensión creciente, como si la arrastraran a una red que no alcanzaba a comprender del todo. ¿Qué había encontrado David en aquel templo? Y más importante aún, ¿qué estaba a punto de descubrir ella? En este punto de la historia, el misterio comienza a tomar forma. Marta empieza a darse cuenta de que, a medida que profundiza en la investigación de David, los sucesos de 1994 se conectan de una manera cada vez más inquietante con su propia vida. La grabación, que parecía ser solo una reliquia del pasado, comienza a desencadenar sucesos perturbadores en el presente, revelando algo mucho más grande y peligroso de lo que Marta imaginaba. Comenzará a enfrentarse a obstáculos, tanto externos como internos, mientras intenta desentrañar los secretos que rodean a los 7 desconocidos y la desaparición de David. Marta, absorta en su investigación, comenzó a sentir una extraña desorientación, como si la observaran. No podía sacudirse la idea de que alguien o algo
Estaba al tanto de sus pesquisas. Al revisar la cinta de David por segunda vez, notó algo que antes había pasado por alto. Un leve sonido de fondo, casi imperceptible, una especie de susurro que provenía del lugar donde habían aparecido los 7 desconocidos. Era una presencia, una vibración inexplicable en el aire. Marta se quedó paralizada al escuchar la grabación de nuevo. La palabra tú pareció emerger de entre las sombras y se sintió más atraída que nunca por ese misterio. La determinación y el miedo se mezclaban en su pecho. Sabía que se acercaba a algo importante, pero también presentía que lo que estaba a punto de descubrir podría superar su capacidad de adaptación. Mientras tanto, en el campo, el pueblo donde se ubicaba el templo había comenzado a reaccionar ante la creciente atención de Marta. Algunos aldeanos empezaron a acercarse a ella, ofreciéndole información sobre David, pero con una extraña actitud evasiva. Un anciano del pueblo, don Enrique, buscó a Marta en privado. Le advirtió sobre los peligros de indagar demasiado en ese lugar. Sus ojos, que parecían guardar décadas de secretos, estaban vacíos de esperanza. «No lo entiendes, jovencito. Esos 7», comenzó, mirando a su alrededor, como si el viento pudiera oír sus palabras. No eran simples hombres, eran una advertencia. Y David debería haber parado antes de que fuera demasiado tarde, pero la advertencia de don Enrique no disuadió a Marta. Quería respuestas y, con una mezcla de escepticismo y curiosidad, continuó su investigación. Sin embargo, conforme pasaban los días, los acontecimientos se volvieron cada vez más extraños. Empezó a notar cosas fuera de lugar, sombras que se movían en los rabillos de su vista, rostros que parecían observarla mientras caminaba por la ciudad, y lo más inquietante, la sensación de que la grabación de David se estaba convirtiendo en una especie de llave con el paso del tiempo. Sintió que ya no solo seguía una pista, sino que estaba siendo atraída, guiada por algo mucho más poderoso. Una noche, mientras revisaba los documentos de David, Marta tuvo una pesadilla muy vívida. Soñó que estaba en el templo con él, filmando a los 7 desconocidos. En el sueño, los desconocidos se volvieron hacia ella con rostros inexpresivos e incomprensibles. No hablaron, pero Marta oyó claramente la misma palabra susurrada, ahora en sus oídos como un grito ahogado. «Tú», despertó sudando, con el corazón acelerado, y por primera vez en mucho tiempo sintió un miedo real y físico. Al día siguiente, Marta fue al archivo local donde se había registrado la última expedición de David. Allí encontró algo curioso. Entre los mapas y las notas de campo había un cuaderno con extraños dibujos hechos por David. No eran simples bocetos del templo ni de artefactos antiguos. Eran dibujos de las figuras que emergieron de ese templo, con detalles que jamás habría imaginado. Los 7 extraños no eran humanos. Al menos no como ella los comprendía. Tenían símbolos en sus cuerpos, marcas que parecían moverse y cambiar de forma. Eran como entidades y no como personas. Entonces, Marta comprendió algo aterrador. La grabación de David y los sucesos que documentó eran solo la punta del iceberg. Algo mucho más importante estaba en juego. No se trataba solo de la búsqueda de un periodista desaparecido, ni de resolver un misterio del pasado. Estaba a punto de enfrentarse a algo que trascendía el tiempo y la razón. En este punto, Marta comienza a comprender que su investigación no se limita a descubrir qué le sucedió a David, sino que también abarca cómo su propia historia de vida se conecta con los antiguos secretos del templo. Se van desentrañando subtramas. La desaparición de su padre, los secretos del pueblo y la relación entre las entidades y los habitantes locales. Todo parece apuntar a una verdad perturbadora e ineludible. Marta comenzaba a sentirse cada vez más aislada.
Había pasado noches en vela analizando las notas de David, investigando el templo maya y, más recientemente, revisando documentos antiguos que mencionaban algo sobre un linaje perdido de sacerdotes. Pero la invadía una sensación de urgencia, la certeza de que algo estaba a punto de suceder y que tendría que ser más rápida e inteligente que nunca. Mientras Marta continuaba su investigación, empezó a notar que los acontecimientos a su alrededor se volvían cada vez más extraños. Cada paso que daba parecía conducirla a un lugar más oscuro. De vez en cuando veía gente extraña en las calles, hombres con la misma mirada vacía que los 7 desconocidos de la grabación. Era como si la ciudad se hubiera transformado lentamente, adquiriendo un aire surrealista. Los habitantes mayores la miraban con una mezcla de miedo y aprensión. Para ellos, lo que Marta intentaba hacer, desenterrar el pasado, buscar respuestas, no solo era temerario, sino peligroso. Don Enrique, el anciano vecino, se convirtió en una figura constante en los pensamientos de Marta. En un encuentro fortuito en el mercado local, le hizo una petición que no pudo ignorar. Sé que no te rendirás, Marta, pero no creas que puedes resolver esto sola. Nadie lo ha hecho jamás. Tu padre, él lo sabía y por eso se fue. Esas palabras resonaron en su mente como un golpe. La desaparición de su padre, la razón por la que estaba allí, en ese lugar, ahora se entrelazaba con el viaje de David. Su padre, también arqueólogo, nunca había hablado de sus propias investigaciones en el templo. Marta recordaba cómo siempre hablaba de cosas imposibles, como el poder de ciertos símbolos y algo llamado portal temporal, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora todo tenía sentido de una manera aterradora. Con el miedo creciendo en su interior, Marta comprendió que ya no podía confiar únicamente en los archivos y las pruebas físicas. Necesitaba ir al templo, sola. Una parte de ella sabía que esta visita sería crucial para entenderlo todo, pero la otra sabía que allí se encontraba el mayor peligro al que podía enfrentarse. Don Enrique había dicho que nadie había regresado ileso, y Marta no pudo evitar preguntarse, ¿sería ella la siguiente? El viaje al templo transcurrió en silencio. Mientras atravesaba los campos áridos y los densos bosques de Yucatán, sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si algo la observara desde cada árbol, desde cada piedra. Llegar al templo fue como regresar a otro tiempo, a un mundo donde el presente y el pasado se fundían. El templo estaba casi intacto, pero algo había cambiado. Las piedras, que antes le habían parecido imponentes e inmutables, ahora se veían vivir, pulsando con una energía que Marta no podía describir. El lugar tenía una fuerza indescriptible que parecía atraer y repeler al mismo tiempo. Marta sintió la llamada, un impulso irresistible que la condujo directamente al corazón del templo. Con cada paso, sentía una creciente presión en el pecho, como si estuviera a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando encontró una entrada oculta, una cueva subterránea que parecía haber permanecido sellada durante siglos. No lo dudó. Descendió, linterna en mano, con la respiración cada vez más agitada. Dentro de la cueva, las paredes estaban cubiertas de símbolos mayas y dibujos de figuras humanas y entidades. Había algo allí, algo que parecía haber sido creado para no ser encontrado. Marta sintió una oleada de terror al ver lo que tenía ante sí, lo que parecía ser una abertura en el tiempo, una fisura en la realidad, donde la línea entre el pasado y el futuro comenzaba a difuminarse. Pero antes de que pudiera acercarse más, una figura apareció en la entrada de la cueva. Era don Enrique. «No puedes ir más lejos, Marta», dijo con voz profunda y triste. «Esta es la última advertencia. Lo que estás a punto de descubrir no debe ser desenterrado. El templo no es simplemente un lugar de culto, es un sello,
una barrera entre mundos. Tu padre lo sabía, pero no tenía otra opción, y tú tampoco ahora. La expresión de don Enrique, que antes había parecido una advertencia, ahora tenía un tono de despedida. Marta, a pesar de su miedo, sentía que no había vuelta atrás. Estaba más cerca de la verdad que nunca. En un momento crucial, Marta hará un descubrimiento vital que transformará su comprensión de la investigación y su propia conexión con el templo. Este suceso revelará una verdad oculta que vincula la desaparición de David, la leyenda de los 7 extraños y el linaje secreto al que sorprendentemente pertenece. Este momento estará cargado de tensión y emoción, dando un giro inesperado a la historia. Marta no podía creer lo que veía. El templo no era solo un lugar sagrado de culto, sino un punto de convergencia de algo mucho mayor, una verdad olvidada durante siglos. Se encontraba ante una antigua inscripción que parecía palpitar con una energía desconocida. Le temblaron los dedos al tocar la fría piedra, y de repente el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El sonido de piedras rodando resonó en la cueva mientras las paredes se movían, revelando un compartimento oculto que Marta no había notado antes. El interior estaba iluminado por una tenue luz que emanaba de un objeto central cubierto por un lienzo de terciopelo oscuro. No sabía qué esperar, pero el corazón le latía con fuerza. Al retirar la lona, la verdad se reveló ante ella. Un objeto antiguo, una especie de artefacto metálico que emanaba una energía inmensa, casi palpable. Su forma era compleja, con inscripciones y símbolos mayas que parecían moverse al compás de la luz de la linterna. Marta sintió algo que se agitaba en su interior, una conexión con aquel objeto que trascendía toda comprensión lógica. La sensación era inexplicable, como si hubiera sido convocada a ese momento. El artefacto parecía responder a su presencia. Sabía que no era solo un vestigio de un antiguo culto, era una llave, y entonces, como si el templo mismo la observara, el eco de unos pasos resonó en las profundidades de la cueva. Marta se giró rápidamente. Sus ojos se encontraron con la figura de don Enrique, ahora con una expresión de desesperación, la boca temblando, como si intentara evitar lo inevitable. «No lo entiendes. Marta, esto no es solo un artefacto, es un portal. Y tú eres la llave». Las palabras de don Enrique cayeron sobre Marta como un peso enorme. Ella lo miró, confundida. «¿Soy yo la llave?», lo repitió, mientras su mente luchaba por procesar lo que oía. «¿Estás diciendo que este artefacto es un portal?». Don Enrique negó con la cabeza tristemente. «No es un portal como lo imaginas, es una barrera entre mundos. El templo fue erigido para sellar algo, pero se rompió con el tiempo. Lo que ves ahora es la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos». Marta dio un paso atrás, sintiendo cómo el miedo crecía en su pecho. ¿Entre los vivos y los muertos? Él asintió con una inmensa tristeza en los ojos. Sí. Este templo se construyó para impedir que los 7 cruzaran a este mundo. No eran hombres, eran algo más, entidades. Y tú eres la heredera del linaje que tiene el poder de impedir su regreso. Llevas la sangre de esas personas, Marta, la sangre de quienes construyeron este templo. Tu padre lo sabía, por eso desapareció. Las palabras de don Enrique resonaron como un trueno en su mente. Marta sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Su padre, él lo sabía todo. Había desaparecido porque intentaba evitar que sucediera algo inmenso y aterrador, y Marta, sin saberlo, seguía sus pasos. Entonces David, Marta comenzó, con la voz temblorosa. Él también lo sabía. Don Enrique dudó antes de responder. David buscaba el mismo conocimiento que buscas tú ahora, pero no pudo resistirse. Lo consumió la idea del poder, el deseo de comprender más de lo que debía, y terminó siendo engullido por lo que el templo intentaba ocultar.
El peso de la verdad se abalanzó sobre Marta. Se apartó del artefacto, intentando comprender la magnitud de su descubrimiento. Todo, desde la desaparición de su padre hasta la investigación de David, estaba conectado a una fuerza que escapaba a su comprensión. No era una simple espectadora, sino una pieza clave de algo mucho mayor, algo que amenazaba con destruir la frontera entre la vida y la muerte. En ese instante, Marta supo que no podía retroceder. Ahora se encontraba en el centro del conflicto, y las respuestas ya no bastaban. Necesitaba tomar una decisión, y esa decisión cambiaría el rumbo de su vida, y tal vez del mundo. ¿Qué haría con el conocimiento que acababa de adquirir? ¿Cerraría el portal, como había intentado hacer su padre, o intentaría usar el poder del artefacto para controlar lo que sellaba? Pero antes de que pudiera decidir, una presencia siniestra invadió el espacio. Algo se acercaba desde las sombras, algo que Marta no podía ver, pero sí sentir. Los 7 desconocidos se acercaban de nuevo, y esta vez no serían solo sombras en la grabación. Tras revelarse el secreto del templo, Marta empieza a comprender que sus decisiones tendrán consecuencias irreversibles. La verdad sobre su papel como pieza clave para mantener o destruir la barrera entre mundos comienza a pesarle, y las reacciones de don Enrique, los aldeanos e incluso sus propios sentimientos entran en juego. La presión aumenta y Marta se encuentra ante un dilema moral. Marta no pudo dormir aquella noche. La idea de lo que don Enrique le había dicho sobre su papel, como la llave del templo, no la dejaba en paz. Se debatía entre el horror de su descubrimiento y la sensación de que la empujaban hacia un destino que no había elegido. Al despertar, el día era gris y sofocante, como si el cielo mismo reflejara su estado de ánimo. El objeto reposaba sobre su mesa, imponente y enigmático. Sentía como si la observara, esperando a que tomara una decisión. Pero había algo más, algo que la inquietaba profundamente. Ya no estaba sola. Don Enrique había desaparecido del pueblo, y con él la última persona que podía guiarla. Fue entonces cuando Marta supo que algo terrible estaba sucediendo. El pueblo, antaño pacífico y tranquilo, comenzaba a transformarse en un lugar extraño. Algunos hablaban de sucesos inexplicables, como si el tiempo se distorsionara a su alrededor. Visiones de rostros familiares, misteriosas desapariciones y ruidos extraños por la noche se hicieron frecuentes. Para los ancianos era señal de que el templo había comenzado a abrirse de nuevo, trayendo consigo algo que nadie se atrevía a mencionar: los 7. Marta intentó ignorar los rumores, pero la sensación de que el destino del pueblo y el suyo estaban entrelazados de una forma mucho más profunda la atormentaba. Empezó a buscar más pistas. Pronto se dio cuenta de que todos los registros de su padre, sus investigaciones, habían sido destruidos. Sus cuadernos, libros, incluso las notas más sencillas, habían desaparecido o estaban dañados. Alguien o algo intentaba borrar toda la verdad que ella trataba de reconstruir. Fue entonces cuando encontró una carta escondida en la vieja casa de su padre, polvorienta y amarillenta por el paso del tiempo. Las palabras estaban escritas apresuradamente, con un tono urgente y desesperado. Su padre hablaba del fin del linaje, de la necesidad de sellar el portal, y mencionaba que la llave no podía usarse para controlar a las entidades, ya que la llave misma tenía el poder de destruirlas. Las últimas palabras de su padre eran una clara advertencia: no dejes que la tentación de controlar sea más fuerte que el deseo de proteger. Los 7 no perdonan. Ahora, más que nunca, Marta sabía que corría peligro, pero también sabía que había algo que debía hacer. Los 7 desconocidos se acercaban, y el portal, el templo, la llave, todo estaba interconectado de una forma que ya no podía ignorar.
Fue entonces cuando la aldea sufrió su primera desaparición. Un joven del lugar, conocido por su curiosidad y valentía, se había aventurado a las ruinas del templo la noche anterior y nunca más se supo de él. Su familia quedó devastada, pero había algo extraño en el comportamiento de todos. Nadie parecía realmente sorprendido, como si, en el fondo, supieran que esto era de esperar. Marta, ahora abrumada por un peso insoportable, ya no sabía en quién confiar. Sentía una presión creciente, como si el tiempo se le agotara. Lo que su padre y don Enrique habían intentado evitar parecía inminente, y ella, sola, debía decidir si cerrar el portal para siempre. Pero eso significaría destruir la oportunidad de descubrir toda la verdad, y tal vez incluso perder su propio poder sobre lo que se ocultaba tras ella. Decidió actuar. Sin avisar a nadie, Marta regresó por última vez al templo. Sentía que caminaba sobre la cuerda floja entre dos mundos y que, al tomar esa decisión, su vida jamás volvería a ser la misma. Pero ahora había algo más en juego. El pueblo estaba sumido en el caos, y ella, como la llave, tenía el poder de revertirlo todo, o permitiría que los 7 vinieran y destruyeran todo lo que amaba. Al llegar al templo, el aire era denso, como si el espacio a su alrededor fuera a desmoronarse, y en el centro de la cueva, el artefacto brillaba de una forma distinta, más intensa, más vívida. Marta se acercó, con el corazón palpitante, y antes de poder dudar, posó la mano sobre el artefacto. En ese instante, todo a su alrededor pareció congelarse. Fue entonces cuando oyó la voz. No era la de don Enrique, ni la de su padre, sino una fuerza ancestral, una presencia que en lo más profundo de su ser reconoció como la de los 7. Le hablaron directamente con palabras desconcertantes e inconexas, como si provinieran de otra dimensión. La llave, la heredera, el ciclo nunca terminará. La voz resonó en su mente, y Marta comprendió, con aterradora claridad, que su elección sería la última. Estaba a punto de decidir no solo el destino del pueblo, sino el futuro del tiempo mismo. Marta, consciente ahora de su papel crucial, debe aprender a manejar el poder que posee. Se encuentra ante un profundo dilema interno. ¿Está preparada para afrontar la verdadera magnitud de la responsabilidad que se le ha encomendado? Ya no puede huir ni negar su destino. El tiempo se agota y las fuerzas amenazadoras que han surgido del templo no esperarán. El sol se ponía cuando Marta regresó al templo por última vez. El aire era más denso que nunca, y una sensación de presentimiento la invadió. Sabía que no podía esperar más. Las visiones de los 7, las entidades que habían estado aprisionadas en el templo, se intensificaban cada vez más. Se acercaban, y Marta era la única que podía detenerlas, o dejarlas entrar. La decisión era suya, y sentía el peso de esa decisión en cada célula de su cuerpo. No sabía con exactitud cómo funcionaría el portal ni cómo usarlo, pero de una forma extraña, Marta ya sentía que formaba parte de ese antiguo linaje. El artefacto que tenía ante sí, con su misterioso brillo, parecía haberse convertido en una extensión de su propia esencia. Podía sentirlo vibrar con una energía que resonaba en su interior, como si el destino por fin la hubiera alcanzado. Mientras contemplaba el artefacto, recordó las palabras de su padre. Había luchado toda su vida para evitar lo que ahora parecía inevitable. Pero Marta sentía que no podía repetir sus errores. No podía luchar contra lo que se ocultaba tras el templo. Necesitaba comprenderlo, controlarlo, dominarlo. Se acercó al artefacto y con un gesto decidido posó la mano sobre él. La energía que emanaba se intensificó al instante, envolviéndola en una ola de calor y luz. Marta cerró los ojos, dejándose consumir por la sensación. No sabía si estaba preparada, pero la sensación de pertenencia era tan fuerte que ya no podía negar lo que era. Cuando abrió los ojos, ya no estaba sola.
La cueva estaba iluminada por una luz extraña que emanaba de las sombras que comenzaban a formarse. Los 7 estaban allí. Ahora podía verlos, sus inconfundibles siluetas, sus rostros inexpresivos. Se acercaban, como si la tierra misma los llamara. Pero algo dentro de Marta había cambiado. Ya no tenía miedo. Sabía que tenía que ser más que una simple heredera de ese linaje. Tenía que ser la guardián. No tienes ningún poder sobre nosotros, heredera. La voz de uno de los 7 resonó, haciendo eco en la cueva. Estaba al frente una figura alta con una sonrisa gélida en los labios. Somos los guardianes del umbral. Ya no queda nada que proteger. Marta, con una calma que desconocía, se enfrentó a la entidad. La sensación de conexión con el templo y el artefacto creció en su mente, y una fría claridad la invadió. Sabía que ya no estaba sola. Ya no solo intentaba impedir el regreso de los 7. Estaba lista para ocupar su lugar como guardiana del umbral. Yo soy la llave, pero también soy el guardián. Y por mucho que lo intenten, no les dejaré pasar, Marta dijo con voz firme, sin titubear. La entidad la observó en silencio por un instante. No parecía sorprendida, sino más bien pensativa. Entonces, una risa baja y sombría resonó en la cueva. No lo entiendes, muchacha. El portal es simplemente un reflejo de tu propia alma. Puedes cerrarlo, pero el precio será tu propio espíritu. Marta no retrocedió. Sabía que las palabras de la entidad solo intentaban desestabilizarla. Ahora era más fuerte, más decidida que nunca. Con un gesto decisivo, alzó la otra mano y volvió a tocar el artefacto. Este comenzó a brillar intensamente, iluminando toda la cueva con una luz dorada y pura. Los 7 empezaron a distorsionarse, sus formas convirtiéndose en sombras borrosas al ser envueltos por la luz. Intentaron resistirse, pero Marta no vaciló. Sabía que ahora tenía el control, que su destino estaba en sus manos. El linaje de su familia ya no era una maldición, sino una bendición. Tenía el poder de controlar el umbral, de cerrar el portal para siempre e impedir que esos seres oscuros regresaran al mundo de los vivos. La cueva tembló con la fuerza del poder que desató, y las entidades comenzaron a desaparecer, siendo absorbidas de nuevo por las sombras del templo. Cuando la última se desvaneció, Marta cayó de rodillas, exhausta pero victoriosa. El artefacto, ahora extinguido, permanecía inmóvil en su mano. El templo a su alrededor estaba más silencioso que nunca. Desconocía lo que le depararía el futuro, pero una cosa era segura. Había superado sus dudas y miedos. Se había convertido en algo más que una simple heredera. Marta se había transformado en la verdadera guardiana del umbral. Tras su victoria en el templo, Marta aún no encuentra la paz del todo. Aunque cerró el portal y derrotó a los 7, el peso de su decisión aún la atormenta. Se da cuenta de que, si bien ha bloqueado a las entidades, las consecuencias de sus actos son más profundas de lo que imaginaba. El tiempo comienza a comprimirse y algo trascendental está a punto de suceder. El clímax de la historia se acerca y Marta debe realizar los últimos ajustes para garantizar que se mantenga el equilibrio. Marta estaba sentada junto a la ventana, contemplando el pueblo que aún se recuperaba de los recientes acontecimientos. El peso de su responsabilidad nunca había sido tan evidente. El portal se había cerrado, pero algo seguía faltando. No sabía exactamente qué era, pero la sensación de que la batalla distaba mucho de haber terminado la atormentaba. Al caer la noche, Marta sintió de nuevo la presencia de las entidades, no físicamente, sino en su mente. Sabía que habían sido desterradas, pero una pequeña parte de ellas seguía atrapada en el umbral, esperando una oportunidad para regresar. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. La etiqueta es una ilusión, Marta. El linaje no se puede ignorar. Había sido cauto, como si ya supiera lo que iba a suceder. Sin embargo, en los últimos días
Algo se le había hecho evidente a Marta. Las entidades no eran la única amenaza. Los propios aldeanos, aquellos que una vez habían sido sus amigos y vecinos, ahora parecían diferentes. Algunos habían comenzado a comportarse de forma extraña, como si una sombra se apoderara de sus mentes. Marta sabía que de alguna manera el equilibrio se había roto. Lo que había hecho al cerrar el portal podría haber causado más daño del que imaginaba. Fue a casa de don Enrique. Tras su desaparición, corrían rumores de que había regresado, pero nadie sabía con certeza dónde estaba. Marta necesitaba respuestas, y algo en su interior la impulsaba a encontrar a ese hombre. Era el único que comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sabía lo que estaba en juego. Cuando Marta llegó a la vieja casa, la puerta estaba entreabierta, como si la esperara. Entró con cautela, llamando a don Enrique, pero nadie respondió. La casa estaba vacía, salvo por una mesa cubierta de papeles viejos y mapas. Al acercarse, Marta notó algo que la hizo detenerse. En medio de los papeles destacaba una carta. La tomó con cuidado y la leyó. El texto era claro, escrito con la misma urgencia que había visto en los cuadernos de su padre. Marta, el sello se ha roto, pero no para siempre. Ya están en marcha de nuevo. Lo que hiciste en el templo fue necesario, pero no suficiente. Si no haces lo que es necesario ahora, el portal se reabrirá, y esta vez no habrá vuelta atrás. El corazón de Marta latía con fuerza. No sabía qué hacer. El tiempo se agotaba, y aunque había sellado el portal, la batalla aún no estaba ganada. Había algo que debía hacer, algo que no comprendía del todo, pero que don Enrique sí sabía. Él no estaba en casa, estaba en otro lugar, intentando detener algo aún más peligroso. La invadió una sensación de urgencia. Sabía que su destino estaba en sus manos, pero ahora la tarea era aún más compleja. Si el sello no se completaba, las entidades podrían regresar con un poder aún mayor. La única forma de evitar lo peor sería comprender lo que don Enrique y su padre sabían sobre la verdadera naturaleza del linaje de Marta, y tal vez, al hacerlo, podría finalmente restaurar el equilibrio. Marta corrió a casa de su padre, donde, en el fondo de un cajón cerrado con llave, encontró más pistas. Allí había una llave vieja, junto a un mapa que conducía a un lugar remoto en las montañas. El mapa, aunque borroso y antiguo, indicaba que la clave para completar el sello se encontraba en ese lugar, un antiguo altar de energía pura, oculto al norte del pueblo. El problema era evidente, no tenía tiempo para encontrar a don Enrique ni a nadie más. Las fuerzas en juego se intensificaban y necesitaba actuar sola. Marta sabía que esta sería su última oportunidad para enmendar su error, para terminar lo que había empezado. La clave de su destino se encontraba en el altar de las montañas. Al abandonar su hogar y emprender su viaje, Marta sentía el peso de cada paso. Cada decisión que había tomado la había llevado hasta allí, y sabía que lo que estaba a punto de afrontar sería la prueba definitiva de su coraje y fortaleza interior. Ya no podía retroceder. Los 7 ya habían intentado someterla, pero ella, la guardiana, estaba dispuesta a afrontar lo que fuera necesario para asegurar que el portal jamás se volviera a abrir. Marta llegó sin aliento al altar en las montañas. El viaje había sido arduo, y el aire enrarecido le dificultaba la respiración. Pero lo que más la inquietaba era la creciente sensación de que el tiempo se agotaba, y al mismo tiempo, una fuerza invisible parecía atraerla hacia el centro de todo. Por fin había encontrado la ubicación en el mapa, pero lo que estaba a punto de descubrir no se parecía en nada a lo que había imaginado. El altar, una estructura de piedras antiguas y símbolos tallados, se alzaba sobre una colina. De él emanaba una energía extraña, como si la tierra misma respirara. Marta sintió la presencia de algo inexplicable, algo malévolo, algo familiar. Al acercarse, vio que el altar estaba cubierto de una serie de marcas,
algunas de las cuales parecían moverse como si tuvieran vida propia. Colocó la llave que había encontrado en el orificio central del altar, sintiendo cómo su vibración se mezclaba con la energía del lugar. La llave encajó a la perfección y al instante siguiente, una luz intensa y cegadora brotó del altar, obligando a Marta a cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, la visión que presenció la hizo temblar. Ante ella se encontraba don Enrique, pero ya no era el hombre que conocía. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos como el fuego. No solo estaba poseído, se había convertido en parte del umbral, una entidad que había pertenecido a los 7. «No deberías haber venido, Marta». La voz de don Enrique era distinta, distorsionada, como un eco lejano. Sonrió, una sonrisa fría y cruel. «Lo que intentas detener ya está en marcha. Cerraste el portal, pero el ciclo se renueva». Marta tragó saliva con dificultad, comprendiendo la verdad. Lo que había hecho en el templo no había sido el final. Solo había sido una contención temporal, una ilusión. El verdadero mal había estado dentro de ella desde siempre, en el linaje, en la sangre, en la llave. Don Enrique, ahora poseído por la fuerza que ella había intentado destruir, reveló lo que Marta aún se negaba a creer. «Tú eres la llave para abrir el umbral, Marta. Siempre lo has sido». Marta retrocedió un paso, sintiendo una oleada de desesperación. Ella no podía ser la clave, no quería ser la clave de algo tan destructivo. «No, yo no te dejaré hacer eso», ella gritó, rompiendo con su voz la tensión del momento. Pero don Enrique solo rió, y su risa resonó en las montañas. Se acercó a ella con una velocidad sobrenatural. Antes de que Marta pudiera reaccionar, la sujetó por los brazos y la obligó a arrodillarse ante el altar. «No hay otra opción, Marta. Fuiste creada para esto. Posees el poder de restaurar el umbral, de traer de vuelta a los 7 al mundo». Su voz era suave, pero llena de una autoridad implacable. «No puedes escapar. El linaje es tu carga». La impotencia casi la consumió, pero algo en su interior se resistió. La presencia de las entidades, las 7, seguía en su mente, intentando controlarla. Pero Marta sintió una fuerza aún más profunda surgir en su interior. Una fuerza que no era de ellas, era suya. Comprendió en ese instante que no era su linaje lo que la definía, sino su decisión de luchar contra él. Con un esfuerzo extraordinario, Marta canalizó la energía del artefacto que portaba, la llave que ahora formaba parte de ella, y con un grito feroz hizo un gesto con las manos. La luz del altar comenzó a brillar con mayor intensidad y una ola de energía pura la envolvió, liberándola del control de don Enrique. Gritó, intentando resistir la fuerza que Marta ahora controlaba, pero no pudo detenerse. El poder del umbral, que creía dominar, ahora se volvía en su contra. Con renovadas fuerzas, Marta alzó las manos al cielo. El sonido de algo rompiéndose resonó en el aire, y la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. Las entidades, las 7, estaban siendo arrastradas de vuelta al altar, de vuelta al umbral. Pero ahora la fuerza que poseía Marta era mayor que la de cualquiera de ellas. Don Enrique cayó de rodillas temblando. Miró a Marta con los ojos llenos de arrepentimiento y miedo. Tú ganaste. Pero el precio... Antes de que pudiera terminar, la energía que rodeaba a Marta explotó en una luz brillante, consumiendo todo el altar. Don Enrique se desvaneció y con él las entidades. El umbral quedó cerrado para siempre. Marta cayó al suelo, exhausta y herida, pero sabía que había cumplido su destino. Ya no era víctima de su linaje. Había superado lo que parecía ser su carga y ahora, por primera vez, se sentía verdaderamente libre. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, bañando el pueblo con una luz dorada. Marta, sentada al borde del altar, contemplaba el paisaje sereno que se extendía ante ella.
El susurro de las hojas al viento era lo único que rompía el denso silencio. El umbral estaba cerrado, los 7 habían sido desterrados y, sin embargo, a pesar de todo, una extraña paz la envolvía. Pero la paz tenía un precio. Sentía el peso de las pérdidas, la carga de las decisiones que había tomado. Don Enrique, el hombre que la había guiado hasta allí, se había perdido para siempre. El hombre al que había conocido y en quien había confiado había desaparecido, reemplazado por una entidad que casi la había destruido. Aún así, Marta sabía que había hecho lo que debía hacer. El mundo, al menos por ahora, estaba a salvo. No necesitaba nada más. Los recuerdos de su infancia en el pueblo la atormentaban, pero ahora parecían lejanos, como si ya no formaran parte de ella. Su vida jamás volvería a ser la misma. No podía regresar y borrar lo sucedido. Marta contempló las montañas a lo lejos y por un instante pensó en su padre. Él había sido el primero en enseñarle los misterios del umbral, los 7, aquello a lo que estaba destinada a enfrentarse. Había muerto, pero le había dejado un legado que la guiaba hasta ese momento. Le dolía el corazón, pero sabía que él permanecería para siempre en su memoria, en sus decisiones. Se puso de pie y regresó a la aldea, con pasos firmes pero silenciosos. La gente comenzaba a salir lentamente de sus casas, como si amaneciera un nuevo día. Parecían distintos. El miedo había desaparecido de sus ojos, al igual que las sombras que antes los habían consumido. El poder de las entidades se había disipado y con él la influencia que habían ejercido sobre la gente también se había desvanecido. Marta miró hacia la pequeña plaza central y vio a algunos conocidos. La observaban desde lejos, pero nadie se acercaba. Sabían, como ella, que las cicatrices de la batalla aún estaban allí, invisibles, pero presentes. No necesitaban hablar de lo sucedido. Con el tiempo, todos lo comprenderían. Lo que Marta ignoraba, sin embargo, era lo que le depararía el futuro. Había derrotado a los 7, cerrado el portal, pero ¿qué quedaba ahora? Seguía siendo la clave de algo que apenas comprendía. Su linaje no había desaparecido, pero había elegido un camino de resistencia, un camino de superación personal. Desconocía lo que le esperaba, pero por primera vez sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa. Alzó la vista al cielo, donde comenzaban a aparecer las estrellas. Y, por primera vez en mucho tiempo, Marta sonrió. Había alcanzado la libertad. No por el destino, no por el linaje, sino por sí misma. Habían pasado años desde la batalla en las montañas, pero Marta aún cargaba con el peso de todo lo que había vivido. Se había convertido en una leyenda en el pueblo, conocida como la mujer que cerró el portal de los 7. Nadie se atrevía a hablar ya de las antiguas entidades, pero algunas noches, cuando el viento soplaba con más fuerza, sentía una presencia familiar. Algo seguía allí, esperando. Marta, sin embargo, sabía que el ciclo se había roto, o al menos pospuesto. Ya no tenía miedo. Pasara lo que pasara, lo afrontaría con valentía. Al fin y al cabo, su destino siempre había sido luchar. ¿Crees que los portales entre nuestro mundo y el más allá están realmente cerrados? ¿O acaso el destino de Marta aún no ha terminado? La batalla contra los 7 puede haber concluido, pero lo que enfrentó fue solo el comienzo de un misterio mucho mayor. ¿Y tú, lector, te has preguntado alguna vez cuál es tu propio destino y hasta dónde estarías dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Comparte tus reflexiones, continúa explorando lo desconocido y, quién sabe, quizás tú también encuentres un camino sorprendente, como Marta.